En el siglo XIX el conocimiento, la política y los viajes iban de la mano. Era justamente recogiendo experiencias fuera del país de origen donde muchos pensadores y hombres de acción medían y completaban sus ideas. Los intelectuales de América del Sur ponían los ojos en la vieja Europa, pero también en el continente americano, sobre todo en Estados Unidos, que crecía a pasos de gigante. Sarmiento rastreó los modelos de civilización que ansiaba trasladar a su país. Pero ¿es el extranjero un modelo válido para pensar la Argentina? Los viajes para Sarmiento no eran cuestión de aventura, sino más bien parte esencial de su formación y de su proyecto político. Entre el asombro y la frustración, nunca tuvo una casa fija, vivió cargando sus objetos personales de sitio en sitio, viajando tantas veces por propia voluntad como exiliado. Sarmiento pasó buena parte de su vida recorriendo países vecinos y lejanos, sin dejar de pensar la Argentina. Los viajes para Sarmiento empiezan muy temprano. Tiene apenas 20 años cuando la guerra civil lo empuja a refugiarse en Chile por primera vez. Un tiempo después regresa a San Juan, pero su fuerte oposición al gobierno de Juan Manuel de Rosas fuerza un nuevo exilio al país trasandino. Del mismo modo, muchos miembros de la generación del 37, entre ellos Alberdi y Echeverría, dejan el país para continuar con sus críticas a Buenos Aires desde el exterior. La cantidad de exilados que hubo en el periodo iniciado en 1838 y hasta comienzos de la década del 40, durante el segundo gobierno de Juan Manuel de Rosas, hizo que se formara lo que bien se podría llamar una provincia flotante. Esto es, diferentes grupos de exilados que estaban distribuidos en los países limítrofes del Río de la Plata. Los jóvenes estudiosos que Rosas ha perseguido se han desparramado por toda la América, examinando las diversas costumbres, penetrando en la vida íntima de los pueblos, estudiando sus gobiernos que mantienen el orden, sin detrimento de la libertad y del progreso. Un tesoro inmenso de conocimientos prácticos y datos precisos que pondrán un día al servicio de la patria.
rumbo a Chile en 1841, Sarmiento escribe con carbonilla en francés: "Las ideas no se matan". Y repite en el prólogo de Facundo: "A los hombres se los degüella, a las ideas no". Tal vez la anécdota más famosa de la vida de Sarmiento, el momento en que él cruza por segunda vez la frontera entre el Río de la Plata y Chile y escribe en los baños de sonda: "Las ideas no se matan", en francés, "On ne tue point les idées". La anécdota aparece a comienzos del Facundo, en ese fragmento autobiográfico donde él cuenta su experiencia en el exilio y cómo escapó cubierto de cardenales, dice, y escribe esta frase tan contundente que los enviados del gobierno de Rosas, supuestamente, según su relato, no pueden entender. Es una anécdota que estaría definiendo cuál es el capital cultural de la civilización y cuál es el capital cultural de lo que Sarmiento llama la barbarie, alrededor de la comprensión de una frase en francés. En el extranjero, lejos de su tierra, Sarmiento se obsesiona con lo argentino. Paradojas del exilio. Al mismo tiempo que trata de integrarse a la comunidad de Santiago, embiste contra Rosas y se consagra a estudiar el territorio nacional y sus habitantes. Imagina un país que conoce apenas, el suyo. En Chile, Sarmiento escribe Facundo, la primera novela argentina. Y aquí de alguna manera también viaja, con los libros y la imaginación. Cuando escribe sobre la extensión de la llanura, de la vida de los gauchos de la Pampa, que aún no conoce, Sarmiento despliega todo su romanticismo. Mezcla rara de fascinación, rechazo y orgullo. Todavía en esa etapa de su vida no ha visto La Pampa. Toda la descripción que hace La Pampa está tomada de justamente crónicas de viajes, de viajeros europeos, sobre todo ingleses, que han narrado La Pampa, y él de alguna manera toma esas crónicas y las vuelca en su propio texto. Ahora yo pregunto, ¿qué impresiones ha de dejar en el habitante de la República Argentina el simple acto de clavar los ojos en el horizonte y ver, no ver nada? ¿Qué hay más allá de lo que ve? La soledad, el peligro, el salvaje, la muerte. He aquí ya la poesía. Además de su trabajo como periodista, en 1842 Sarmiento es nombrado director de la Escuela Normal de Chile. En poco tiempo se convierte en una figura de peso en la sociedad chilena. Desde entonces principió una de las fases de mi vida más activas, más agitadas y más fructuosas para mí y quizá también para otros. Poco a poco fui sublevando preocupaciones, enconos, celos, odios. No sé si envidia. Para empezar, él nunca tomó la ciudadanía chilena, aunque siempre se sintió de alguna forma muy vinculado con Chile y ha escrito en varias ocasiones como chileno, como usando un recurso un poco retórico, y de hecho poco antes de su muerte él pidió volver a Chile. Él volvió varias veces a Chile, pero en los años 80, pues creo que 86, o poco, no mucho antes de su fallecimiento, él pide volver a Chile.
Era una figura que se caracterizaba por el gusto por la polémica, la discusión, y en ese sentido, bueno, cualquier argumento para plantear alguna objeción a lo que decía era utilizado, uno de los cuales era el hecho de ser argentino. Así que dudo que hubiera podido avanzar más en política de lo que hizo, aunque avanzó bastante. Si no se hubiera dado la caída de Rosas en Argentina, él podría haber llegado a tener un cargo más alto. Es imposible desechar la alternativa de que haya sido presidente chileno. De entrada se me ocurre que es difícil porque él mismo prefirió siempre trasladar su carrera política argentina. Siempre apasionada. Desde muy joven Sarmiento tuvo que partir al exilio. Pero lejos de debilitarlo, la distancia va a ayudarlo a fortalecer su identidad como argentino. De hecho, el magnífico Facundo puede leerse como un manifiesto de la argentinidad. Ahora llegó el momento de partir. En Europa y Norteamérica va a encontrarse con mundos distintos que va a abrazar y rechazar con la misma intensidad. En 1845 Sarmiento recibe por parte de Manuel Montt una tentadora oferta en nombre del gobierno de Chile. Hacer un viaje por el mundo en busca de distintos modelos educativos. Entre la admiración y el desencanto, Sarmiento va a tener la oportunidad de contrastar sus lecturas de tantos años con esas realidades lejanas. Volcada en su libro Viajes, la experiencia alimenta muchas de sus facetas, la del escritor, la del educador y por supuesto la del político. Sarmiento sale del puerto de Valparaíso rumbo a Europa previa escala en Montevideo y Río de Janeiro. Luego de cruzar el Atlántico atraviesa España hasta llegar a Argelia, donde encuentra lo que Sarmiento consideraba la imagen viva de la barbarie. Los vaqueanos árabes me llamaron la atención por la singular identidad con los nuestros de la Pampa. Como estos, huelen la tierra para orientarse, gustan de las raíces de las hierbas, reconocen los senderos y están atentos a los menores incidentes del suelo, las rocas o la vegetación. Pero los árabes dejan muy atrás a nuestros gauchos en la asombrosa agudeza de sus sentidos. Lo interesante de Sarmiento es que toda su formación está en base a lecturas que ha hecho, que ha devorado con ansiedad y casi con compulsión en la primera etapa de su vida. Él tiende en general a pensar en términos políticos y sociales con las estructuras europeas que plantean ya para el siglo XIX una oposición que él traslada al caso argentino bajo el nombre conocido de civilización y barbarie. Entonces, cuando Sarmiento lee La Pampa, la piensa con esas características, con ese arsenal, y entonces ve en el gaucho la expresión americana de un árabe. Ahora, lo interesante es que cuando viaja hace el mismo mecanismo, pero al revés. Como está narrando para sus amigos y sus colegas que han quedado en el continente, les describe el paisaje africano tomando las referencias americanas. Entonces ahora el bárbaro, el asiático, el africano, el árabe es un gaucho.
Y en ese sentido juega esa especie de juego de espejos constantemente. De la misma manera, al igual que le ocurre con el gaucho en América, esa alteridad que le genera tanto rechazo en términos políticos, al mismo tiempo le genera una fascinación, una seducción, que es lo que lo mueve a sus mejores momentos de tipo literario. La descripción que hace, el detalle, el cuidado que tiene en observar cada uno de los rasgos de la forma de vestirse, la forma de comportarse, la forma de hablar de los gauchos en América, son acá equivalentes a lo que él hace en primera mano con los africanos en el norte de África, en Argelia, y también con algunos pasajes de su estadía en España. Uno no puede dejar de leer la descripción que hace de una corrida de toros en España y pensar en, si se quiere, forzando un poco las experiencias que tenía Echeverría en el matadero, y el mismo Sarmiento cuando describe cosas similares en el campo, en la pampa argentina, ¿no? Ese era el misterio, la seducción que genera ese contraste con los hábitos tan bárbaros y tan salvajes, el gusto por la sangre, la violencia, le produce una mezcla de rechazo y fascinación. Pisar Europa, ese era el gran anhelo de Sarmiento. El continente de las revoluciones, la ilustración, el arte. Visita Génova, Pisa, Roma, luego Suiza y Alemania. Pero sin duda París significaba para él uno de los puntos altos del viaje. Sin embargo, las cosas no fueron como Sarmiento las imaginaba. Apenas entra en Francia, Sarmiento es recibido por un conjunto de mendigos que lo asedian. La Europa, triste mezcla de grandeza y abyección, de saber y embrutecimiento a la vez. Sublime y sucio receptáculo de todo lo que al hombre eleva o lo tiene degradado. Sarmiento siempre se ve como alguien que puede anticipar lo que va a pasar, ¿no? O sea, la idea de la premonición está siempre presente en todos sus relatos. Se da cuenta cómo, hay que decirlo, casi todos los que están en ese momento en París, que la situación no puede soportar mucho tiempo más y que, en fin, las masas populares van a reaccionar. Y entonces Sarmiento, en el prólogo a los viajes, es decir, un texto que va a escribir después, una vez que sí haya ocurrido la Revolución Burguesa del 48, a mí me parece tan interesante el hecho de que él haya podido prever, anticipar lo que iba a pasar y que haya hecho la relación con el manifiesto comunista de Marx y de Engels, o sea, esa relación de contemporaneidad que realmente es muy atractiva. Pero decía, también me parece muy interesante la manera en que él después tiene que corregir ese desfasaje temporal que hizo que él no estuviera en París en el momento de las revueltas. Entonces, de nuevo, ese doble uso político-ideológico y narrativo-literario, me parece que esa doble pata, ese doble valor de la escritura de Sarmiento es lo que hace que los dos aspectos se potencien mutuamente y sean, bueno, tan potentes y tan interesantes hasta el día de hoy. Sarmiento había cifrado su proyecto político en aquellos autores que habían inspirado la Revolución Francesa, Rousseau, Montesquieu. Sin embargo, la Europa real distaba mucho de la imaginada. Ni libertad, ni igualdad, ni fraternidad. Sarmiento encuentra en los Estados Unidos lo que esperaba hallar en Europa. De Londres zarpa para Nueva York y la sorpresa fue tan grande como inmediata. Entendió que ahí la libertad y la igualdad eran efectivas. Hasta las mujeres eran independientes y modernas. El único pueblo del mundo que lee en masa, que usa de la escritura para todas sus necesidades, donde 200 periódicos satisfacen la curiosidad pública,
son los Estados Unidos. En 1846 Sarmiento recorre los Estados Unidos de este a oeste, movido por la aventura, pero también por un interés político y sociológico. Pero los Estados Unidos no son un buen espejo donde proyectarse. La última carta que escribe Sarmiento como parte de sus viajes es la carta desde Estados Unidos. En Estados Unidos se encuentra totalmente satisfecho, es decir, va a encontrar en Estados Unidos aquello que corrige los aspectos negativos que vio, por ejemplo, en el lugar donde él tenía más expectativas, que era en Francia. Encuentra el tipo de colono en el cual él está pensando para las tierras del Río de la Plata, encuentra la figura del farmer, es decir, ese agricultor, pero en escala pequeña, que es algo que no está en el Río de la Plata, ¿no? Donde el reparto de los terrenos que están repartidos es de grandes extensiones, y también encuentra una muy adecuada capacidad de asociación alrededor de la figura de los municipios. Por otro lado, esto también se vincula con una idea de la democracia que él encontraría también en Estados Unidos y que lo va a ver, por supuesto, en algo que a él le interesa muchísimo, que es la educación. Todos esos aspectos son lo que hacen que Estados Unidos sea ese lugar de lo prometido que él imagina y sueña para el Río de la Plata. Sarmiento ya dio media vuelta al mundo, pero recién llegó a Buenos Aires en 1852, después de la caída de Rosas en la batalla de Caseros. Buenos Aires, esa ciudad que había descrito admirablemente sin haberla pisado, lo deslumbra de inmediato. Los viajes son el complemento de la educación de los hombres, y si el contacto con personas eminentes eleva el espíritu y perfecciona las ideas, puedo vanagloriarme de haber sido muy feliz en mi excursión, pues he podido acercarme, no sin haber sido favorablemente introducido, a los hombres más eminentes de la época. En 1868, después de pasar la mitad de su vida viajando y pensando un modelo de país, Sarmiento regresa para asumir el gran desafío, ser presidente de la República. En cada viaje, Sarmiento encuentra la inspiración para su obra y su pensamiento. En Chile, la libertad de expresión. En África, el exotismo. En Europa, la desilusión. En Estados Unidos, el paradigma. Viajero hasta el fin de sus días, los problemas de salud lo alejan de su patria y muere en Asunción del Paraguay el 11 de septiembre de 1888. Los viajes son el complemento de la educación de los hombres.